Si el presidente Lasso ha sido o estuvo en el banco, dirigiendo el Banco de Guayaquil, yo creo que tiene la suficiente experiencia de manejar muy bien y gestionar muy bien. Entonces lo que hay aquí es una actitud de qué me importismo, lo que siente el pobre, que si no recibe no me importa, solamente cuando la bulla te doy algo. Entonces, ¿eso es lo que está pasando? No, yo creo que hay un boicot interno. Yo pienso que en el gobierno, no en las altas esferas del gobierno, ni en los funcionarios, ni en los ministros, no. Pero creo que hay un boicot interno de los mandos medios. Y el presidente tiene que hacer esa investigación. Porque no es posible que existan cosas tan básicas como las medicinas en los hospitales si no se explica a través de gente, mandos medios, que no quieren que eso se produzca y que están tratando de boicotear el éxito del gobierno. Si hay ese boicot, hay que encontrar a los boicoteadores y votarlos del gobierno. Si no hay ese boicot, si se encuentra con que efectivamente hace falta eficiencia, entonces hay que reemplazar a los funcionarios no por boicoteadores, sino por ineficientes. Pero el gobierno tiene que tornar su gestión, así como hay eficiencia en todo el manejo de los fondos, de los macrofondos del Estado y las negociaciones con los organismos internacionales, en la gestión interna también debe haberla. Ricardo Novoa Bejarano, conocedor muy bien de lo que está pasando en el país. La última vez habíamos hablado sobre el tema de la seguridad. Justamente usted hizo una relación precisa sobre lo que está pasando ahorita en el país, sobre el crimen que va aumentando. Y usted decía que esto es un antecedente marcado por el gobierno del entonces Rafael Correa. ¿Usted cree y sigue convencido que ese problema lo dejó Rafael Correa? ¿Y cómo es que dejándolo Rafael Correa vuelve a ganar en estas elecciones? Yo creo que hay dos temas que analizar en la pregunta que usted me hace. El primer tema es, ¿hay un incremento del narcotráfico en el país o no lo hay? Sí, sí lo hay. Lo hay. Hay una presencia mucho más intensa del narcotráfico y de las bandas y de los carteles en el país, expresadas en todas las peleas en las cárceles. Y todo eso proviene de una política de Rafael Correa que desmanteló una serie de controles. Por lo tanto, si tú desmantelas controles, entonces el narcotráfico se pasea como Pedro en su casa. En cambio, si, como ha ocurrido con Lasso, se intensifican los controles, se incauta droga y hay una represión mayor al narcotráfico, es natural que haya una sensación y una realidad proveniente de la inseguridad que todas estas bandas realizan en el país. El tema electoral, que es el segundo punto que tú me acabas de tocar, yo creo que no hay duda que en el país el correísmo es la primera minoría, pero es la primera minoría. No gana las elecciones con un porcentaje que le permita pensar en una gran votación nacional. Por lo tanto, si es que hay candidatos que a su vez tienen también sus cuotas de votos propias, el alcalde de Guayaquil tiene también una cuota personal producto de su trabajo, pero las votaciones no superan realmente el 50%, no llegan al 40%. Por lo tanto, es de pensar que ya en una elección nacional, siempre que no se atomice las votaciones de centro, es muy probable que el correísmo pueda volver a ser derrotado en la gran elección nacional del año 2025. Volviendo al tema del narcotráfico, usted dice que eso es un problema de Rafael Correa, que lo dejó sentado y que se lo está combatiendo con Guillermo Lasso, pero han salido nuevas cosas donde se lo relaciona al cuñado del presidente, a un amigo cercano del cuñado del presidente, y pareciera que hay una complicidad del propio presidente. Hoy al presidente se lo quiere llevar a un juicio político
cambia ya su expectativa del presidente Lasso, porque usted decía más bien que él está combatiendo el narcotráfico. Pero acá la cosa es diferente ahora. Que eso es un invento. No hay absolutamente ninguna prueba que vincule a Guillermo Lasso con el narcotráfico. Yo conozco a Guillermo Lasso hace 40 años. No fuma ni cigarrillo. Narcotráfico. Veamos ahora que se ha reabierto la indagación de la operación esta llamada León de Troya y que ya está reabierta por la Fiscalía. Pues entonces veamos pues si efectivamente hay alguna vinculación del presidente con ese informe. No podemos pensar que porque hay alguna referencia, alguna mención, alguna conversación en que alguien dice que al presidente hay que informarle o que se le ha hablado, se infiera ahí que hay una relación entre el jefe de Estado y la mafia albanesa, por favor. A ver, el señor Cherres aparentemente sí está vinculado. Y el hecho de que el señor Cherres juegue tenis con el señor Danilo Carrera, ese es un problema de Danilo Carrera. Y que Danilo Carrera se lo explique al país. ¿Qué tiene que ver eso con las actuaciones como gobernante o en su vida empresarial con el presidente de la República? El presidente de la República no hay absolutamente nada concreto que lo vincule con la mafia albanesa. Yo creo que ahí, ahora en la investigación fiscal, va a haber que aclarar qué personajes sí tienen vínculos con los albaneses, quiénes les han vendido propiedades a los albaneses, quiénes han tenido relaciones de comercio con los albaneses. No pues una venta aislada, porque además tampoco podemos satanizar a todos los albaneses, ¿no? Sino a los que tienen parte en esa mafia. Esa es mi opinión. Mi opinión es que aquí están en una verdadera cacería contra Lasso y buscándole a ver por dónde pueden encontrar alguna vinculación que yo creo que no la han encontrado. Clase política actual representada en la asamblea del correísmo y el socialcristianismo. Si esos son los partidos mayoritarios en la asamblea, esos son los que quieren buscarle causas al presidente. Aquí es al revés, aquí están armando un juicio sin tener la causa, cuando para armar un juicio tienen que tener primero la causa, pues, y llevar al presidente con una acusación concreta. Ahora resulta que nos falló la traición a la patria, vamos por el peculado. Nos está fallando el peculado, vamos por la relación con el narcotráfico. Aquí están buscándole la quinta pata al gato para poder meter al presidente en alguna causal de juicio político. Eso no es serio, pues. Ahora, el juicio político que la Asamblea está preparando procede, porque le pregunto, ¿procede sí, claro. o no procede? Porque la vez pasada ya iniciaron un juicio político para destituirlo. ¿Pero qué dice la ley? ¿Una sola vez, 2 veces o más se le consigue? No, es que hay dos cosas. Una es la destitución directa, que no pasa por juicio político, por conmoción interna. Eso es lo que se intentó hacer la vez pasada. Allí no hay juicio político. Simplemente se inventaron una conmoción interna que había sido generada por la propia Asamblea y por Leonidas Issa y no pudieron llevarla adelante. Eso es lo que, en mi opinión, solo pueden ser hechas una sola vez. Cuando hay un juicio político, de acuerdo al 129, ya hay otras causales basadas en el cometimiento de infracciones, peculado, cohecho, traición a la patria, genocidio, etc. Ese es un procedimiento distinto. Empezaron el procedimiento con ese informe Cuete que sacaron allí en la Asamblea. Como vieron que ese informe se les iba desbaratando, entonces ahora resulta que están buscando cómo remendar el informe. Y una vez surcido, tratar de hacer algo presentable. ¿Quiénes? El correísmo y el Partido Social Cristiano. El rol entonces de la Corte en ese momento, cuando ya asuma o conozca de ese documento, ¿qué tiene que valorar? La Corte tiene que ver si las conductas que están descritas en el informe o en la acusación se encuadran con la real conducta del presidente de la República.
aquello que se llama el principio de subsunción. Si es que esa conducta está subsumida en un tipo penal. Entonces la Corte dice, ok, esto es admisible. Pero si las conductas no están subsumidas en la conducta real del presidente, no puede haber el informe de admisibilidad. Es decir, la Corte tiene que dar una segunda opinión. Sí califica el fondo del tema, no solo la forma. Ahora, usted decía la vez pasada que la muerte cruzada sería como una última instancia. Claro. ¿En este momento el presidente debe dar paso a la muerte cruzada como una última instancia o todavía esperar más tiempo? En este momento, no. Si ni siquiera ha llegado esto a la Corte Constitucional. Yo pensaría que la muerte cruzada es efectivamente un acto que el presidente tendría que realizar en el momento en el cual se ha llamado a la Asamblea a defenderse de un juicio político. Porque ahí ya estamos a portas de una votación que ya sabemos más o menos cómo se va a llevar a cabo. Pero es que me estás juzgando por algo que yo no he hecho. Me estás haciendo un juicio que es un sainete. Me estás montando una serie de mentiras. Yo como presidente de la República, si fuese, yo no puedo aceptar que a mí, que fui elegido por el pueblo, me traten de destituir en base a hechos que yo no he cometido, en una asamblea que tiene una credibilidad del 3%. Entonces, si es así, a mí no me queda más que usar las armas que la Constitución me da. Ahora, esto de la muerte cruzada que estamos hablando es lo que quiere el correísmo, porque el correísmo piensa que una elección en 7 u 8 meses le es más conveniente políticamente que una elección el año 2025, con partidos políticos que tengan más tiempo para prepararse, con cuadros políticos que tengan más tiempo para darle al país su mensaje, o con el presidente de la República que puede de aquí al año 2025 perfectamente hacer un gobierno mucho más asentado, un gobierno con una gestión más positiva en beneficio del país. Al correísmo lo que le interesa es una elección pronta. Al dirigente de los indígenas, Leonidas Issa, se lo ha identificado como muy cercano a Rafael Correa. Y Leonidas Issa dijo que si Lasso disolvía a través de la muerte cruzada la asamblea, ellos saldrían a las calles a hacer una serie de protestas como la que ya conocemos. Parecería que el correísmo le conviene la muerte cruzada para adelantar, pero tampoco le conviene que el Congreso que él tiene a su poder, o lo tiene, digamos, en una gran mayoría, tampoco quiere que desaparezca al mismo tiempo. Entonces pareciera que a Lasso también se lo van a impedir de que si da paso a la muerte cruzada, va a tener en las calles una convulsión de un pueblo desatado de ira por lo que va a hacer. Es que hay que distinguir qué es lo que quiere Correa y qué es lo que quieren los asambleístas de Correa. Yo coincido en que los asambleístas no se quieren ir a la casa, quieren quedarse ahí el tiempo hasta el final. Pero en ese partido político, en ese movimiento, yo creo que el liderazgo es un liderazgo importante, es un liderazgo fuerte. Y Correa como tal quisiera recuperar a través de un tercero, porque él no puede, recuperar la función ejecutiva. Y aprovechando los resultados positivos de las elecciones seccionales, piensa que políticamente le va mejor en una elección que se haga de aquí en 8 meses a una elección que se haga de aquí en 2 años. Entonces, ese es el deseo político que puede tener el caudillo. No necesariamente es lo que quieren en el fondo los asambleístas, pero tampoco se atreven a decirlo. Ahora, claro que Leonidas Issa va a querer caotizar el país y esa muerte cruzada va a permitir gobernar durante 8 meses, pero en medio de una situación social convulsa. Ahora bien, yo también pienso que el país está harto de esa anarquía y ha meditado un poco más profundamente en el tema, porque yo no creo que Quito y las provincias de la Sierra estén en este momento con el ánimo de soportar otra vez un proceso de anarquía. Claro, exactamente. En todo caso, volviendo al tema del juicio político, ¿qué le queda al pueblo?
que mejor el presidente salga a través de un juicio político o que la gente salga a las calles, como lo han hecho los indígenas, destruyendo la propiedad privada, la propiedad pública, afectando la comida, porque la comida no llega, comienza a encarecer, el trabajo también se comienza a afectar. Entonces, ¿qué es mucho mejor? Un escenario de que la Asamblea lo vota el presidente o lo destituya, o mejor que el pueblo salga a las calles. ¿Cuál sería el mejor escenario? Ninguno de los dos. Son malos los dos. Yo creo que el mejor escenario es que el gobierno gestione mejor su trabajo. El mejor escenario es que aquí haya medicinas en los hospitales como debe de haber, que haya una mejor administración, que los servicios estén mejor, que las carreteras estén asfaltadas. Ese es el mejor escenario. Ni el escenario de que el pueblo salga a la calle, que en la costa casi que no sale, ¿eh? En la costa la gente tiene que vivir su vida diaria. Esto es en la sierra, básicamente. Y ese escenario de anarquía de Leonidas Issa es terrible. Y el escenario de un juicio político en el cual termina el presidente destituido, aparte, manda un mensaje espantoso al mundo. Por eso es que el riesgo país sube, los créditos no vienen, el mundo comienza otra vez al Ecuador, lo comienza a ver como un país inestable. Aquí lo que se necesita es estabilidad. Si uno elige un presidente, se lo tiene que calar, salvo que realmente existan situaciones terribles, que no existen, porque ninguna de las conductas descritas es como para un juicio político y una destitución. Ninguno de esos escenarios caóticos le convienen al Ecuador. Hay desempleo, por el desempleo veo que hay un exceso de violencia y la gente está saliendo a robar. Los campesinos dicen, no recibimos ayuda del gobierno. ¿Qué hacemos? Nos sentimos obligados a robar porque si no tenemos la ayuda, robamos. Entonces, lo que usted dice, que el pueblo debe estar tranquilo y tomarse que el gobierno termine su periodo. Pero ¿cómo aceptamos con tantos problemas que hay? Pero yo no creo que la delincuencia común sea producto ni del desempleo, ni del hambre que pueda haber, porque no se sienten ninguna de las cosas radicalmente. La delincuencia común es producto del deterioro moral de una ciudadanía que efectivamente yo creo que está propensa a cometer una serie de actos delictivos, bandas organizadas, el tema del narcotráfico. Yo creo que no es el pueblo el que está armándose con la finalidad de atacar al propio pueblo. Yo creo que eso no hay. Yo creo que el desempleado, yo no pienso que está buscando en robar para comer o para tener dinero. Yo creo que la inseguridad proviene de bandas internacionales que tienen en el Ecuador, han sentado sus reales en el Ecuador y que tienen una enorme vinculación con el narcotráfico. Yo creo que nuestro pueblo como tal, nuestro campesino como tal, sí, lo que quiere es trabajar, lo que quiere es que Banecuador le dé créditos y que realmente los democratice, pero se anuncia que así lo hacen, y lo que quiere es que el gobierno ayude en fuentes de trabajo. Yo no creo que aquí haya un pueblo armado que quiera una revolución y que a través de eso llegar al poder o a través de eso hacer saqueos. Yo no veo al pueblo ecuatoriano, solamente a algunos agitadores sí, pero al pueblo ecuatoriano no lo veo en esa ruta. El presidente, ya el porcentaje de credibilidad está afectado. ¿Cuál sería entonces ese hecho que él debería poner en práctica para que esa credibilidad, no es que por lo menos llegue al 100, pero por lo menos se levante en algo? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, no solamente que sean palabras. Bueno, no es un consuelo, pero tiene 10 veces más popularidad que la Asamblea, ¿no? 10 veces más popularidad. Yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es gestionar mejor la operación. Es un tema de gestión. El tema de que no haya pasaportes o se demoren es un tema de gestión. El tema de que haya medicinas en los hospitales adecuadas es un tema de gestión. El tema de que las calles estén debidamente asfaltadas es un tema municipal. Las carreteras están concesionadas. La carretera Salinas es una buena carretera, está concesionada. Entonces aquí es un tema de gestión
que sí le falta al gobierno hacer que una serie de cosas que se dicen lleguen al pueblo. Por ejemplo, en materia de seguridad, si se dice que hay chalecos para la policía que ya han sido comprados, pues entonces que se los pongan, que lleguen a la policía. Esto es un tema de gerencia y ahí el gobierno está fallando. Pero también creo que es un tema solucionable, porque lo que hay que hacer es hacer una mejor gestión o comunicarla también de mejor manera. Hernán Luque manejaba Petro y no era un funcionario de bajo rango, era un funcionario de alto rango. Y llevarse el dinero es quitarle el pan de muchas personas. ¿Cómo es que el presidente Lasso podría dejarse boicotear de alguien que ya se conocía que se estaba llevando el dinero? Caso de un funcionario que defraudó la confianza del presidente de la República y que a través del manejo de las empresas públicas, de los contratos, tal como se ha evidenciado, estaba solicitando recursos y sueldos mensuales, etc. Entonces, esas son las empresas públicas en las cuales el dinero se drena. Pero eso tiene que ver con una conducta, claro, ese dinero es del pueblo ecuatoriano, pero eso tiene que ver con una conducta de corrupción. Eso no tiene mucho que ver con la eficiencia administrativa. La eficiencia administrativa es que los funcionarios que trabajan en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, en los Ministerios de Bienestar, que son los ministerios que generan actividad, el Ministerio de Agricultura, esa gestión sea eficiente. Yo puedo tener un ministro eficiente, pero si no tengo mandos medios que le hagan caso al ministro, sino que no le obedecen, entonces esa acción de gobierno no se traduce en un beneficio para la comunidad. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.